corazón tierno la palabra de Cristo. Así que abre tu Biblia ahí donde estás, vamos a meternos a la palabra de Jesús. Estamos en el Evangelio de Marcos, transitando por este Evangelio, viendo la revelación de Cristo en el Evangelio de Marcos. Así que te invito ahí, toma tu Biblia y estamos en el capítulo 6 del libro del Evangelio de Marcos. 6, y en esta oportunidad nos toca revisar desde el versículo 45 hasta el versículo 52, del 45 al 52 del capítulo 6 de Marcos. Todos juntos vamos a leer con todo nuestro corazón, bien fuerte, ahí en voz alta en tu casa, ¿verdad? Vamos a leer este texto y orando en nuestro interior, siempre diciendo: Señor, dame la palabra necesaria. Todos juntos, 1, 2 y 3. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos, y les dijo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Vemos este pasaje increíble, un pasaje realmente glorioso de este evangelio, que también lo replica el evangelio de Juan y el evangelio de Mateo, ¿verdad? Y cada evangelista se centra en un aspecto particular de esto que ocurrió aquí después de la multiplicación de los panes y de los peces. Por ejemplo, Juan se centra y nos aporta información que Marcos no, y nos dice lo que ocurrió al finalizar. Ya cuando todos comieron, reconocieron en Jesús, ¿verdad? Y seguramente lo identificaron con Moisés, porque vieron que los alimentó en el desierto de la misma manera que Moisés. Entonces entendieron que Jesús era un tipo de libertador, era un libertador como Moisés, y dice que todos quisieron tomarlo por la fuerza para hacerlo rey. Es decir, que todos se pusieron de acuerdo, querían que Jesús hacerlo, nombrarlo en ese mismo lugar como rey de los judíos, y desde ahí empezar una revuelta en contra del Imperio Romano para lograr de una vez por todas la libertad. Los judíos esperaban a un Mesías que los iba a liberar del Imperio Romano. Ellos siempre tenían en sus conciencias a un libertador político, ¿verdad? A uno como Moisés, que los liberó del Imperio egipcio, a uno como Gedeón, que los liberó de los madianitas, o de todos los otros jueces que vemos que se levantaron y libraron al pueblo de la esclavitud de otros pueblos. Por tanto, el Mesías que ellos esperaban era un Mesías libertador político que librara a los judíos del Imperio Romano y volviera a la gloria de antaño, la gloria de Sion, la gloria de David, restableciera esa gloria del reino eterno. Por tanto, Juan nos dice que cuando vieron todos el milagro de la multiplicación, quisieron hacer Jesús rey, pero Jesús se escabulló y escapó de ellos, ¿verdad? Sí, logrando seguramente una gran frustración en el corazón de los que tenían esos deseos nacionalistas, pero Jesús no se dejó tomar y arrancó, escapó de ellos. Entonces, el Evangelio de Juan tiene ese aspecto del contraste entre el pensamiento judío de la época de querer hacer a Jesús un rey político, en contraste con el discurso que da después Jesús diciendo: yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron, mas el que coma mi carne y beba mi sangre vivirá eternamente, no morirá jamás. Y ese contraste lo hace Juan
poniendo el énfasis ahí. Mateo, ¿verdad? Por otro lado, nos aporta otra información que tampoco la tiene Marcos, que es esta aventura de Pedro, que Pedro le dice a Jesús: manda que yo vaya sobre ti sobre el mar, y que camina Pedro sobre el mar, y luego se dan cuenta todos que él realmente era el Mesías, ¿verdad? Se centra en los discípulos y en, digamos, en esa fe incipiente de Pedro versus la incredulidad de los demás discípulos. Eso lo tenemos en el Evangelio de Mateo. Marcos ya no contiene ninguno de estos dos relatos, porque Marcos se está centrando específicamente en el duro corazón de los discípulos, ya en cómo ellos no podían comprender, aun cuando tenían a la vista la manifestación de la gloria de Jesús, no podían comprender profundamente el significado que eso tenía. Y en eso nos vamos a centrar esta mañana, hablando de cómo un corazón duro nos puede dejar fuera de la revelación de Cristo. Podemos comprender la Escritura mentalmente, la podemos entender intelectualmente, pero un corazón endurecido nos va a impedir la revelación profunda de la voluntad de Dios, nos va a dejar fuera de los propósitos y de los planes que tiene Jesús, y van a manifestar una serie de situaciones, de cosas que vamos a ver aquí que los apóstoles sufrieron por causa de este corazón endurecido. Vamos a ver tres, principalmente avanzando en este pasaje que acabamos de leer. En primer lugar, vamos a decir que un corazón endurecido siempre está lleno de confusión. Ya confusión va a ser nuestra primera palabra. En segundo lugar, un corazón endurecido está lleno de cansancio y de frustración. Y en tercer lugar, un corazón endurecido se llena de temor. Son tres situaciones que los discípulos vivieron en toda esta escena que acabamos de leer por un corazón endurecido, es decir, solamente por no comprender bien quién era Cristo, quién era el Mesías. Vemos a Jesús aquí haciendo muchos milagros en multitudes, primero con pequeñas personas, con un pequeño público, luego ahora con multitudes. Sin embargo, el mayor de los milagros, el mayor de los prodigios que se está dando aquí, mientras avanzamos en el Evangelio, no se está dando en multitudes, sino que se está dando en el corazón de 12 hombres. El verdadero milagro del que somos testigos al leer el Evangelio de Marcos es un milagro que se sucede en lo profundo del corazón de 12 personas, de 12 seguidores de Jesús, cuyos corazones pasaron de ser endurecidos como piedra a ser corazones tiernos para Dios, a ser corazones sensibles a la voz del Espíritu Santo, a ser corazones que están dispuestos a dejarlo todo por ir delante de Dios con fe, sabiendo que aquel que escoge por Dios nunca obtendrá pérdida y nunca será defraudado. Por tanto, mi amado, esta mañana el llamado de la palabra es a dejar toda dureza del corazón, a volvernos a un corazón tierno hacia la palabra, hacia Cristo, para de verdad comprenderlo, de verdad entender lo que Él está haciendo, lo que Él hizo por nosotros, de verdad comprender su voluntad, en verdad comprender que Él es bueno para con nosotros, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, de bendición y no de maldición. En primer lugar, verso 45, comenzamos este relato diciendo: y enseguida, esa palabra que aparece ahí, la primera palabra que leímos, enseguida, denota urgencia, denota un movimiento rápido. Jesús, cuando terminaron todos de comer y llenaron esos 12 cestos de las sobras, hace un movimiento rápido, casi urgente. Dice: y enseguida tomó a los 12, los metió en la barca y los despidió. ¿Verdad? Esto nos llama la atención porque muy pocas veces vemos a Jesús apurado en la Escritura. Muy pocas veces vemos a Jesús con un sentido de rapidez, como de hacer algo rápido, ¿verdad? Sin embargo, aquí lo vemos y enseguida toma a los discípulos y los envía, los saca de la escena. Y esto es por una razón muy importante, ¿verdad? La gente empezó a tener expectativas equivocadas de Jesús, lo empezó a elevar a un nivel de rey, querían hacer los reinos, dice Juan, y eso quiere decir que
se le fueron encima a Jesús y a sus 12 para que fueran sus representantes, ¿verdad? Es decir, le estaban diciendo: gobiernen ustedes sobre nosotros, nosotros los apoyamos y entre todos vencemos y hacemos una revuelta. Eso para el corazón de cualquier ser humano es atractivo. Los discípulos iban a luchar en este momento con la fama, iban a luchar con una sensación de ser levantados por una multitud, por una masa, ser levantados, apoyados, ¿verdad?, por una multitud. Y Jesús quiere sacar a sus discípulos de esa controversia, quiere sacarlos, tiene que sacarlos de esa situación lo más rápido posible, porque sus corazones, al estar endurecidos, todavía no están capacitados para rechazar lo que la multitud venía a proponer. Jesús no quería ser un rey político, Jesús no buscaba la liberación física del pueblo de Israel, Él venía a algo mucho mayor. Si necesitaran una liberación física, hubiera venido un segundo Moisés, hubiera venido un segundo Gedeón, segundo Sansón, ¿verdad? Hubiera venido un profeta, pero no era un profeta quien estaba en ese lugar. Era Dios encarnado, era Dios hecho carne, cuya misión no era una misión terrenal, no era solo algo que hacer con respecto al cuerpo de las personas. Él venía a liberar nuestra alma del poder y del yugo del pecado, de la esclavitud del príncipe de este siglo. Él venía a hacer una obra espiritual profunda, desarraigarnos del reino de tinieblas y que fuéramos adoptados en el reino de su amado Hijo, que fuéramos copartícipes, coherederos en el reino de Dios junto con Cristo Jesús. Eso es una obra portentosa que ningún ángel, ningún ser humano podían llevar a cabo, solo Cristo Jesús. Por eso Él viene con esta obra y nadie lo entiende, nadie comprende cuál es el alcance de lo que Él viene a hacer, y por eso Él saca a sus discípulos, los manda solos. Él dice, despide a la multitud, digamos, le dice que se vayan a su casa, ¿verdad? Que lo que ellos están pidiendo no va a ocurrir. Los despide a su casa y finalmente Jesús se queda orando. Entonces, en primer lugar, un corazón endurecido siempre va a sufrir la confusión. Un primer síntoma de un corazón endurecido es que no comprende, ¿verdad?, por qué vino Jesús. No comprende el alcance, la salvación de su espíritu, de su alma. Puede mirar toda la vida religiosa, no encontrarle sentido a la sangre de Cristo, no encontrarle sentido a ese sacrificio. Mira el sacrificio de Jesús y no se conmociona. Un corazón endurecido no llora, no derrama lágrimas, no cae de rodillas ante esa cruz, porque el corazón está endurecido, no se da cuenta de la obra magnífica que se hizo en ese lugar. Va siempre a menospreciar el sacrificio de Cristo, va siempre a menospreciar la obra de Dios en Cristo. No le va a entusiasmar, ¿verdad?, conocer más a Jesús, y se va a llenar de confusión. No va a estar preparado para enfrentar las tentaciones de este mundo. Un corazón endurecido cae fácilmente ante la tentación de las tinieblas. Cualquier cosa que las tinieblas le ofrezcan, él cae, él inmediatamente la toma pensando que es bueno para él, que le va a hacer bien. No discierne, hay una falta de discernimiento, una falta de sabiduría espiritual en el corazón endurecido. Por tanto, amado, es terrible, ¿verdad?, sufrir este síntoma, ¿verdad?, ser necio ante los ojos de Dios, pensando en nuestra propia opinión que somos sabios. Por tanto, librémonos de un corazón endurecido. Ya, ese es el primer síntoma terrible de un corazón que está endurecido hacia Dios. El segundo gran síntoma de un corazón endurecido es el cansancio, la fatiga, la frustración. Vemos que los discípulos comenzaron a ir hacia el otro lado, como ya habíamos visto antes en la escena de cuando Jesús calma la tempestad. Ellos eran expertos pescadores, sin embargo hubo un viento que les era contrario nuevamente. Quizá ellos se recordaron de la vez que Jesús calmó la tormenta, pero ahora Jesús no estaba con ellos. Ahora ellos estaban solos y no podían, y por más que remaban, no llegaban a la otra orilla, no avanzaban. Es frustrante remar, bogar y no alcanzar. Es
terrible, pero cuando tú te sientas en esa situación de luchar, de buscar y no lograr nada, de esforzarte y no lograr nada, eso es síntoma de la dureza del corazón. Eso es síntoma de un corazón endurecido. Que el esfuerzo no sirva para nada, que eches en saco roto, está hablando de un corazón duro, y es mejor que te des cuenta más temprano que tarde. La fatiga, el cansancio, la decepción, la frustración son síntomas de la dureza del corazón. No es culpa de nadie alrededor, no es culpa de las circunstancias, no es culpa de la mala suerte ni del ADN. El culpable es un corazón endurecido. Podríamos echarle la culpa a un montón de factores, culpar un montón de situaciones porque no logramos cosas. Sin embargo, el único culpable aquí, según la Escritura, es un corazón endurecido. Jesús los veía, cómo ellos bogaban, cómo ellos luchaban y no lograban pasar, remaban, dice el verso 48, con gran fatiga, estaban fatigados y no podían avanzar. La no comprensión, fíjense, esto es importante, la no comprensión de lo que acababan de vivir los puso en esta situación en que sus esfuerzos eran completamente vanos. Y en esta situación Jesús ora por ellos. Lo mismo, ¿ya? Algo muy parecido a lo que viven aquí los discípulos, de luchar y no alcanzar, es lo que nos dice el profeta Ageo en el primer capítulo. Ageo nos está diciendo y nos está mostrando aquellos que volvieron de la deportación, que volvieron del exilio, pero estaban solo concentrados en sus propias casas y el templo lo tenían botado, es decir, aquellos que no pusieron a Dios en primer lugar, aquellos que no honraron al Dios que los trajo nuevamente a su hogar, sino que estaban concentrados en sus propias cosas, en sus proyectos, en sus casas, o sea, tenían un corazón endurecido. El corazón endurecido saca a Dios del primer lugar y se centra en cosas y en proyectos de este mundo. Y Ageo lo dice de la siguiente manera, saca una radiografía de las personas, ya de su actualidad, digamos, de las personas ahí que él veía diariamente. Y él dice así, Ageo 1:6, dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Fíjense, esto es una radiografía de la gente que estaba ahí con Ageo, y Ageo dice: ¿y por qué sucede esto? Claramente porque todos están centrados en sí mismos, porque el corazón está endurecido para con Dios. Cuando el corazón es tierno para con Dios, no tenemos ningún problema en darle lo primero a Él. Le damos lo primero de nuestra fuerza, lo primero de nuestro corazón, lo primero de nuestros recursos, todo lo primero de nuestro tiempo, todo lo primero y lo mejor va para nuestro Dios. No nos cuesta ofrendar, no nos cuesta darnos a nosotros mismos por causa de Cristo. Es más, es un gozo, una alegría en la vitalidad del corazón. Ese es lo normal, la dinámica normal de un corazón blando y tierno hacia el Señor. Sin embargo, cuando el corazón se ha endurecido, sacamos a Dios del primer lugar, nos sacamos del trono y entonces comienza nuestra propia, nos volvemos nosotros al centro, comenzamos nosotros a luchar para nosotros mismos, queremos sacar de otros para nuestro provecho, nos volvemos de esta manera, nos salimos de a lo que Dios nos ha llamado y nos ocurre esto, ¿verdad? Cualquier esfuerzo en esa condición es vano, luchamos y no alcanzamos, recogemos y no tenemos, bebemos y no nos saciamos, dice Ageo, ¿verdad? Es la profecía que nos muestra una cualidad que muchos hoy en día están viviendo en esta sociedad. También lo dice Santiago, ¿verdad? Lo vuelve a repetir, él seguramente toma de las palabras de Ageo porque es muy parecido y lo replica y lo dice de la siguiente manera en Santiago capítulo 4, versos 2 y 3. Fíjense lo que él dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esta es
la radiografía ahora de Santiago en los tiempos de Jesús, que es muy parecida, ¿verdad? Es la misma que hace Ageo de su propio contexto, y es lo mismo que la radiografía que podemos sacar el día de hoy. Gente afanada, gente que lucha sin conseguir lo que desea, gente que se busca saciarse en muchas aguas sin satisfacer completamente su sed. Es lo que Jesús le dijo a la samaritana: mientras sigas bebiendo de este pozo, volverás a tener sed. Y es lo que Jesús le dice a cada uno de ustedes: si ustedes siguen bebiendo de otros pozos, volverán a tener sed. Mas si beben del agua que yo les daré, entonces ese no volverá a tener sed jamás. Lo único que satisface en este mundo, lo único que satisface en esta vida es beber del agua de Cristo, es beber de esa agua de vida eterna, es beber de las aguas de su salvación, de su perdón, es centrarnos en Él, es hacer a Cristo el centro de nuestra vida completamente, es el nosotros girar en torno a Él y no pretender que Cristo gire alrededor nuestro, no usar a Dios para nuestros fines ni para que nos ayuden nuestros planes, sino estar dedicados completamente a la obra de Jesús, estar girando en torno a su propósito, estar valorando lo que Él valora, estar despreciando lo que Él desprecia, continuamente con un corazón sano ante el Señor. Un síntoma terrible de la dureza del corazón es precisamente el cansancio, la fatiga, la frustración. Así que, amados, si estás viviendo todos estos síntomas, si te sientes identificada con la descripción de Ageo o de Santiago, es momento de venir ante el Señor, decirle: Señor, arranca la dureza de mi corazón. Señor, que mi corazón no esté más duro para recibir tu palabra. El corazón endurecido recibe la palabra, ¿verdad? Escucha la palabra, la entiende a un nivel intelectual, dice: si yo estoy entendiendo lo que aquí dice, pero esa palabra no cala el corazón está endurecido. El corazón no permite modificar, no se modifica por la palabra de Jesús. Por eso se habla de que está duro, ¿verdad? Algo duro no cambia su forma, no cambia su estructura. Por tanto, la palabra viene y no modifica el corazón, no hace cambios profundos. Sin embargo, el corazón tierno, el corazón blando es aquel que se deja influir por la palabra, que cambia de opinión, que fácilmente dice: oh, cuán equivocado estaba ante ti, Señor, perdóname. Se transforma, su corazón cambia, se moldea a la palabra fresca de Cristo y a su provisión que es siempre presente. Fíjense, sus discípulos estaban en esta condición de fatiga, estaban remando, pero Jesús no les dio la espalda. Es decir, alguien puede estar en esta condición endurecido totalmente con Dios, no entendiendo nada, confundido, cansado, etc. Sin embargo, Jesús nunca lo va a dejar solo. Jesús, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Orando por ellos. Jesús estaba orando por ellos, estaba intercediendo por ellos, estaba orando al Padre por ellos. Es una figura hermosa. Sus discípulos, ¿verdad?, bogando, tratando, luchando de avanzar sin poder, y Cristo en la cima del monte haciendo oración por ellos. Es la figura gloriosa de este tiempo, donde nosotros luchamos, combatimos en este mundo. En este mundo vivimos, experimentamos la dureza del corazón también. En mayor o en menor medida nuestro corazón se endurece muchas veces, caemos en confusiones, caemos en temores, caemos en todos estos síntomas, ¿verdad? Pero Cristo no nos da la espalda. Jesús nunca se va a apartar de nosotros, sus hijos. Él ora, intercede, Él está ahí intercediendo día y noche, dice, en el trono de Dios por cada uno de nosotros. Maravilloso, así que vuelve a Cristo, vuelve al Señor, rompe esta mañana toda dureza del corazón. Cristo está orando por ti y Él espera que ese corazón vuelva a ser tierno otra vez para recibir sus palabras. El tercer síntoma que vemos en los discípulos es de temor. Jesús mira a sus discípulos fatigados y Él va a ellos sobre el mar. Esta figura es preciosa. Jesús caminando sobre el mar. Jesús va
precisamente sobre la imposibilidad de ellos. Ellos, el enemigo que tenían en ese momento era el mar, ¿verdad? Querían pasar esa prueba. Podríamos decir que el mar podría representar la prueba que ellos estaban viviendo en ese momento, y Jesús usa la prueba para venir a ellos. Jesús usa lo que a ellos les estaba fatigando, lo que a ellos les estaba, digamos, causando problemas, y viene caminando sobre el mar. Jesús va a ir a ti, Jesús va a socorrerte, siempre de una manera nueva, siempre de una manera sorprendente, siempre como no te lo esperas. Así que, mi amado, que el corazón esta mañana pueda alegrarse, que tu corazón pueda llenarse de una nueva esperanza, porque Jesús siempre hace cosas nuevas. Jesús puede venir, incluso lo que estás viviendo, lo terrible que estás viviendo, puede ser la plataforma por la que Jesús venga a ti y tú lo conozcas aún más. Puede ser la plataforma por la cual Jesús se suba a tu barca. ¿Cuántas personas, verdad, testimonios de gente que ha sufrido pruebas terribles, pero por esas pruebas recibieron a Cristo? Por esas pruebas precisamente se encontraron con Jesús, ¿verdad? Es decir, ese mar no estaba ahí para ahogarlos, no estaba para eliminarlos, ese mar estaba para que Jesús viniera a ellos, caminando sobre el mar. Jesús puede levantarse sobre la prueba. Jesús no tiene problemas con eso. Viene sobre la prueba y se da a conocer. Llega a tu barca precisamente por aquellos que quieres eliminar de tu vida. Jesús viene y se acerca a ti, no importando las condiciones. Jesús toma caminos nuevos todos los días para acercarse. Sin embargo, el corazón endurecido tiene miedo. Vieron a Jesús todos ahí en la barca y gritaron. Dice que se turbaron completamente pensando que veían un fantasma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús nunca había hecho eso. Era algo nuevo. A ellos les dio pánico lo nuevo que estaban viviendo, lo nuevo que vieron que Jesús estaba haciendo. Un corazón endurecido tiene temor de lo nuevo, tiene temor de los cambios, tiene temor y intenta, el corazón endurecido, siempre domesticar a Jesús. Piensa que conoce todo de Jesús, que Jesús actúa de esta y esta manera, que Dios actúa de esta manera. Pero si ve a Dios actuando de una manera distinta, entonces lo considera completamente malo, falso, hereje y todo lo demás, ¿verdad? Es parecido al corazón de los fariseos en el tiempo de Jesús, que vieron a Jesús y dijeron: no, por Beelzebú echa fuera a los demonios, porque nunca vieron ellos un profeta con tal poder. Por tanto, cuando vieron algo nuevo de Dios, entonces ellos se opusieron, lo rechazaron, lo consideraron hereje y demoníaco. No estaban dispuestos a cambiar su forma de pensar, no estaban dispuestos a que su rígido corazón fuera modificado por algo que Dios estaba haciendo. Ellos pretendían conocer cómo Dios actuaba y eso no entraba dentro de sus parámetros. El corazón endurecido no va a aceptar cosas nuevas, no va a aceptar un conocimiento nuevo. Cuando vengan a predicar algo que no entra en lo que ellos comprenden, van a agarrar piedras para lanzarlas, ¿verdad? Similar a lo que sucedió en Tesalónica. ¿Se recuerdan cuando Pablo les habla de que el Mesías es Cristo, este carpintero que crucificaron en Jerusalén? Los de Tesalónica tomaron piedras y persiguieron a Pablo hasta la ciudad de Berea, de donde también tuvo que huir. Sin embargo, los de Berea tenían otro corazón. Tenían un corazón noble, dice la Escritura. Los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Y eso habla de un corazón abierto, de un corazón sensible. De que los bereanos escucharon la palabra de Jesús y dijeron: oye, esto es distinto a todo lo que hemos oído, pero sin duda es maravilloso. Vamos a ver a la Escritura, a ver si estas cosas son así. Y leían las palabras de los profetas y decían: cuán claro está que Cristo es el Mesías. Qué maravilloso es haber descubierto a Jesús. Se entregaban a Jesús y sus corazones eran llenos de Cristo. Así que, mi amado, no seas cerrado, ¿verdad? No pienses que lo sabes todo. No pienses que tienes dominado todos los misterios del mundo espiritual. No pienses, ¿verdad?, que tienes dominio sobre Jesús o que ya lo has domesticado. Jesús siempre se va a revelar de formas nuevas, siempre va a mostrarse de formas, digamos, que no esperamos.
A Jesús no lo podemos domesticar. Él es siempre nuevo. Él toma nuevos caminos cada día. Él nos sorprende día tras día. Cada día conocemos algo nuevo de Él. Lo descubrimos en una nueva dimensión, de tal manera que nuestro corazón se maravilla cada día por Cristo el Señor. La Escritura está llena de la revelación de Cristo para entregarnos, y muy probablemente lo que hemos captado de toda esa revelación es muy poco. Apenas quizá hemos rajuñado de la superficie de lo que Jesús realmente es, y es tanto así que tendremos una eternidad completa para descubrirlo. Él es Jesús, la fuente inagotable. Hay una expresión aquí tremenda, ¿verdad?, que dice que se turbaron, que tuvieron ese corazón endurecido, y dice que se turbaron porque aún no habían entendido lo de los panes, ¿verdad? O sea, su corazón estaba endurecido porque aún no habían entendido el milagro de la multiplicación, ¿verdad? ¿Se recuerdan lo que vimos el domingo pasado sobre la multiplicación? Cuando vimos a Jesús como el proveedor de todas las cosas, como aquel que es mayor que nuestra necesidad. Así se quería dar a conocer Jesús, como el proveedor más grande que la necesidad completamente. Sin embargo, ellos todavía no lo captaban. Ellos todavía no captaban que Jesús era el proveedor completo de todas sus necesidades, y por eso todavía su corazón estaba temeroso. Por eso tenían temor, por eso sufrían de cansancio, por eso estaban así agotados, y por eso estaban así también frustrados y confundidos. Mi amado, que Dios nos libre de tener un corazón endurecido, que Dios nos libre de un corazón que no recibe con nobleza la palabra de Dios, que no recibe con nobleza la palabra de Cristo, que no se somete a la enseñanza de otros. Si tú te sientes superior a todos los demás, no vas a aprender de nadie, cuando todos tienen mucho en realidad que enseñarnos. Vamos a orar esta mañana para que nuestro corazón pueda ser nuevamente tierno ante el Señor. Si el tiempo, las pruebas, quizá nuestro propio descuido ha endurecido nuestro corazón, clamemos delante del Señor esta mañana diciéndole: Señor, líbrame de un corazón endurecido. Señor, líbrame de la dureza del corazón, que mi mente entienda, que mi corazón comprenda tu revelación. O hagamos esta oración delante del Señor y digámosle: Señor, revélate a mi corazón de una manera nueva, de una manera gloriosa, de una manera fresca. Él tiene provisión fresca cada día para nosotros.